a dar un gran conocimiento y prepararlos más que nada mucho para el ámbito laboral, ¿sí? Cuando ustedes arranquemos con el IDE ya profesional, que superemos lo que veníamos haciendo el cuatrimestre anterior, van a ver que hay muchas tareas básicas y repetitivas que ya no van a existir, entonces nos vamos a entusiasmar y vamos a ganar mucho tiempo. La semana que viene, este sábado ya están arrancando con las prácticas y la semana que viene, el lunes, está comenzando el grupo de Junín. ¿Sí? Sábado empieza Pergamino, lunes empieza Junín. Ya arrancamos con la práctica 1 a full, la mecánica es la misma, por si alguno no estuvo en la clase pasada. Para la evaluación es lo mismo, es un parcial a realizar en 2 horas. No va a haber parcialito, para no perder tiempo o perder un par de clases con el parcialito, sino que directamente vamos a hacer mucha práctica y cada vez más código. Y bueno, el mecanismo de evaluación es el mismo, ¿sí? Al que le falte el final de introducción a objeto, recuerden que mientras estemos cursando esta materia es una muy buena oportunidad para ir rindiendo el final porque estamos viendo siempre lo mismo con un mayor nivel y yo les diría que la práctica 2 o 3 ya que vamos a estar haciendo es del mismo nivel del final de introducción a objetos, ¿sí? Así que les recomiendo y les diría vayan rindiendo el otro final, así cuando llegan a diciembre ya pueden rendir el final de IPO, ¿sí? Y van al día, porque siempre están estudiando lo mismo, ¿tá? Bien, vamos a arrancar un poquito con la historia de Java. ¿Alguien que alguna pregunta, alguna duda, algo? Así aprovechamos ahora o arranco, como ustedes quieran. ¿Alguien que quiera preguntar algo de la materia, algo o venimos bien? Ahora no. Bueno, recuerden que las prácticas son una semana presencial, una remota. ¿Sí? ¿Se me escucha, profe? ¿Sí? Medio Yo, cortado, pero habla que te vamos siguiendo. yo quise descargar el IDE y no lo pude descargar. No sé si lo van a explicar acá o... Lo vamos a hacer en la primer práctica. Vamos a usar Ah, bueno, IntelliJ y les vamos a mostrar cuál versión descargar y cómo registrarla, ¿sí? Porque si no te quiere cobrar o te quiere bajar una licencia, ¿sí? Así que no dale, se dale. preocupen que eso lo hacemos en la práctica 1. Ah, y una recomendación que me habían preguntado en otra materia, pero también aplica para nosotros. Acuérdense que el IDE y Java corren sobre cualquier sistema operativo. O sea, que si tienen Windows o si tienen Linux, es lo mismo y la instalación del IDE. Una recomendación para el que le guste y tenga tiempo, yo lo que haría es tener una partición del disco, eh, avise a algunos si por ahí algunos pusieron que no se escucha, ¿van escuchando bien? Ludmila, por ahí que puso que no escuchaba o algo, avísame si no por el chat. Les decía, una buena idea es tener una partición en Windows y, claro, sí, un detalle, en el chat están poniendo, por ahí si se les pone un poquito lento o me dejan de escuchar, recarguen el Meet y como que se renueva, ¿sí? Pero igual, al toque, si se corta, me avisan con el micrófono por el chat y yo por ahí voy esperando. Les decía, una buena idea que a mí me gusta siempre recomendar es tener una partición en Windows y una partición en Linux. Y lo que pueden hacer es instalar el IDE en los dos sistemas operativos. Y van a ver que si hacen un proyecto o un ejercicio de la práctica con uno, después cargan el otro sistema operativo y lo abren con el otro, en el otro sistema operativo o incluso con otro IDE, corre todo sin problemas. Es algo muy interesante porque también les va ayudando a aprender dos sistemas operativos, ¿sí? A no quedarse solo con Windows o solo con Linux, ¿sí? Siempre acuérdense que dijimos tengan la mente abierta porque no saben
donde van a poder terminar trabajando. Así que el que se anime y tenga tiempo es una buena práctica. Y de paso, aprenden a crear, si no lo hicieron nunca, una partición, pueden instalar Linux. Linux instalen el Ubuntu, que es la versión más básica o más simple y la que ocupa menos lugar. No se metan con ninguna otra distribución si no lo hicieron nunca y hacen todo directo. Digo, ténganlo en cuenta porque está bueno para aprender. Bueno, apago la cámara así no consume tantos recursos y arrancamos con la práctica. Vamos, la clase de hoy está orientada a presentarles un poquito Java para que lo vayan conociendo y vayan sabiendo algunos detalles. ¿Sí? Java surgió como un lenguaje orientado a objetos y es puro de objetos. ¿Qué quiere decir? Que todo en la aplicación es un objeto. No así, por ejemplo, si conocen Ruby o Python o algo de Visual Studio o PHP, donde uno puede programar orientado a objetos o pueden hacer una programación mixta, que es lo que se llama. ¿Sí? En cambio, Java es puro de objetos, por eso también es un lindo lenguaje para enseñarle a ustedes porque o haces un objeto o no podés arrancar. ¿Sí? Inspirado o surgido en la década del 90, acuérdense que dijimos que para principios del 2000 el modelo orientado a objetos es cuando explota, o sea que Java venía de antes, y está basado en el viejo C y C++ de la década del 70, 60, 80. Fíjense si cuando ustedes hagan sistemas operativos y ese tipo de cosas, por ahí les dicen que tienen que escribir código C o código C++ y lo van a notar idéntico al código Java. Así que por ahí viene un poquito el origen del lenguaje, ¿sí? Obviamente, como dice ahí, Java es un lenguaje que no trabaja a tan bajo nivel como C y C++, sino que su orientación o su perfil es comercial. Comercial quiere decir, digamos, que está orientado a hacer productos para que utilicen los usuarios. En cambio, el viejo C y C++ vieron que se usa para hacer controladores, rutinas de placas a bajo nivel, controlar mucha electrónica y ese tipo de cosas. Sun en esa época se dio cuenta que estaba faltando un lenguaje orientado a objetos a nivel comercial. Y tuvieron suerte, sí, porque tranquilamente podríamos decir que tuvieron suerte porque han fracasado tantos lenguajes con el correr de los años, que digo, a veces también es un poco de suerte. Bueno, ahí tienen algunos cambios de nombre que fue haciendo, porque siempre piensen que todas estas cosas surgen como proyectos a veces de estudiantes que luego pasan a una universidad y se desarrollan de forma gratuita, se quedan sin fondo. Bueno, vieron que todas las historias son más o menos así. Finalmente tomó el nombre de Java, que tiene el famoso loguito ese con la tacita de café. ¿Cuál era la consigna con la que fue creado? Es lo que fíjense que es lo que les contaba recién. Era escribirlo una vez y ejecutarlo en cualquier lugar, quiere decir sobre cualquier sistema operativo. Cosa que en esa época ningún lenguaje lo ofrecía, ni en la década del 90 ni en la década del 2000. ¿Sí? Estaban los lenguajes que eran sobre Windows y los lenguajes que eran sobre Linux. Entonces ahí ya, fíjense que la idea inicial fue romper ese molde. Obviamente ahí lo que dice el último párrafo, ser independiente de la plataforma, ser ligero, bueno, un montón de ítems que ahora vamos a explicar en detalle, al principio fueron como un ideal que le tomó obviamente un tiempo lograrlo. ¿Sí? Pero piensen que estamos hablando en esta época donde la mayoría de ustedes no había nacido y hoy para ustedes es tan natural usar Windows o Linux o que un programa ande en todo, pero en esa época, 90, 2000, no existía, ni hablar para atrás.
era un sistema operativo u otro y sobre ese programabas. Fíjense que estos, que se dice que son los pilares, se mantienen a rajatabla desde que se creó hasta la actualidad. ¿Sí? Las consignas con las que ellos partieron. Metodología orientada a objetos, puro. Esto grábenselo. Si algún día lo comparan, es puro de objetos. No permite programar nada afuera de un objeto. Ese sería el resumen. Múltiple sistema operativo, que ahora vamos a ver cuál es el truco que Java logra para correr en múltiples sistemas operativos, porque obviamente no es que tiene algo que le permite resolver ese problema. Preparado y optimizado para el trabajo en red. Esto a ustedes deben decir, ¿de qué está hablando? ¿Qué es tan obvio? Siempre sitúense en el año 90, donde una red de computadoras era algo bastante caro, se hacía con una compu conectada a la otra por cable tipo el de televisión y bueno, era muy, muy retrógrado, ¿sí? Digamos, para lo que es hoy. En esa época era la última tecnología. Por eso se dice que el software está optimizado para trabajar en red y para ejecutar rutinas o cálculos en forma paralela, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo. Después el tema de seguridad, muy importante, ¿sí? Y cuando habla de entornos remotos, ya en esa época se estaba planteando mejorar la seguridad en el servidor, ¿sí? Y nosotros como terminales que estábamos accediendo a ese servidor a ejecutar el código, incorporó muchas políticas de seguridad para hacer esa transmisión más segura, ¿sí? Después lo van a ir aprendiendo con el correr de la materia. Y el último párrafo es importante porque cada vez que, podríamos decir, que surge un lenguaje nuevo, lo que se trata de lograr es que esté basado o parecido a un lenguaje existente. Entonces, que se parezca o que esté basado en C++ no es una casualidad, ¿sí? Sino que es una estrategia comercial que los creadores de Java, la empresa Sun, utilizó ¿para qué? Para captar la gran cantidad de programadores que había en el 90 y en el 2000 de la tecnología C++. Siempre cuando uno inventa un lenguaje o arranca o algo, trata de que la forma de escritura del mismo se parezca a los más utilizados para que los programadores migren de manera rápida, ¿sí? Es todo estrategia comercial. Ustedes siempre, hablemos de software libre o no, piensen que lo que está pasando atrás es que esa empresa está tratando de ganar plata y ganar la mayor cantidad de plata que puede. Bien, hasta ahí vamos bien, más o menos se dan cuenta qué pensó la gente que lo creó. Es importante siempre hacer hincapié a la época para que ustedes entiendan el tipo de computadoras que había en esa época. Tener internet en la década del 90 era para muy pocas personas o muy pocas empresas privilegiadas. Tener una red de computadoras solamente se veía en lugares muy puntuales. El 90% de las computadoras eran esas con las letras verdes o así con la pantalla negra. Calculen que en el año 95 recién llega Windows 95 justamente a las computadoras de la gente, o sea, para que entiendan un poquito lo limitado que estaba en esa época todo. Y por eso Java, con estas premisas, rompe el molde. Y fíjense que estas premisas siguen siendo punta hasta el día de hoy y la mayoría de los lenguajes que se generaron del año 2000 y después los últimos del año 2010 en adelante, más o menos trabajan todos con esta lógica. Y estar optimizado para trabajo en red también le dio una muy buena base para después estar preparado para la confección de sitios web, de páginas web.
Bien, si alguno quiere preguntar algo o algo, pregunte. Estamos tratando de entender cómo apareció Java y cómo es la arquitectura del lenguaje, ¿sí? Parece una pavada, pero es importante para ustedes para que conozcan cuál es la herramienta que están usando. Y si se ponen a leer o buscan o, o investigan algún otro lenguaje o lo que sea, para que puedan ver que todo esto que se pensó en la década del 90 con Java, la mayoría de los lenguajes nuevos y modernos lo siguen implementando. Java tiene dos partes, digamos, o, o o una división que marca claramente. Por un lado está el lenguaje, el párrafo de abajo, ¿sí? Por un lado está el lenguaje de programación puro, que es el que ustedes aprendieron con BlueJ y van a seguir mejorando con IntelliJ. Ahí está el lenguaje puro, el código que yo escribo y lo que ustedes realizan, ¿sí? Y ese lenguaje corre o se ejecuta sobre lo que se le llama la plataforma. La plataforma, como dice acá, está formada por una mezcla de hardware y software. El software viene a ser el sistema operativo, ¿sí? Entonces, Java, cuando yo programo, estoy, digamos, en el párrafo de abajo, y ese párrafo, cuando yo voy compilando y ejecutándolo, está corriendo sobre la plataforma que combina hardware y software. Después vamos a ver, ahora en un ratito, que esa plataforma es la que permite cambiar el sistema operativo sin que yo eh, me dé cuenta o sin que tenga que hacer algo como programador. Profe, Lo ¿esa cual, es la máquina virtual que dicen de Java? exactamente, ahora vamos a llegar, es la famosa máquina virtual, ¿sí? Esa máquina virtual, digamos, de Java es lo que yo instalo y tengo corriendo y es lo que me conecta al lenguaje con el sistema operativo. Otros lenguajes, como por ejemplo C Sharp, que es de la línea de Microsoft Visual Studio, se lo copiaron y también tienen la máquina virtual. Lo que pasa es que toda la línea de Windows que utiliza Visual Studio, esa famosa máquina virtual, ya la trae embebida en el sistema operativo, ¿sí? O sea que es el famoso, si lo escucharon nombrar o alguna vez lo tuvieron que actualizar o algo para algún jueguito o algo, es el framework.net. No sé si alguna vez instalando algo les dijo, mirá, tenés que actualizar el framework.net, es la famosa máquina virtual de Windows. Para nosotros en Java también la tenemos. Sí, son un montón de cositas que ustedes usan, todo el tiempo estamos usando, pero no nos damos cuenta, ¿sí? O no nos pusimos a pensar que hay ahí en el medio haciendo que algo me funcione. Así que sí, pregunten porque la verdad que es muy interesante lo que esta gente pensó, ¿sí? Cuando la plataforma a su vez se divide en un montón de partes, fíjense, estamos en el primer párrafo, si alguno va leyendo, estamos hablando de tener al famoso compilador o intérprete, que lo que hace el compilador es convierte el código que ustedes programan en un lenguaje o en un código compilado que lo que hace es comunicarse con el hardware y el software del sistema operativo, ¿sí? Cada vez que ustedes en Java le dan ejecutar a la aplicación, se genera un archivito compilado que interactúa con la máquina virtual para poder quiero sacar un dato del pendrive, lo que sea, siempre mi lenguaje compilado pasa por la máquina virtual y de la máquina virtual se comunica con el hardware. ¿Alguien preguntó algo o se prendió un micrófono? Ah, no. Creí que habían preguntado, no hay problema. El conjunto de librerías
cuando instalen, no sé si ya les pasó instalando BlueJ o les va a pasar ahora con el IntelliJ o el NetBeans, seguramente cuando lo bajen, a veces te dice, mirá, tenés el JDK desactualizado, lo tenés que actualizar. No sé si a alguien le pasó, pero les aseguro que les va a pasar. Sí, a mí me pasó con el BlueJ. Claro, viste que te lo pide y en realidad no te deja seguir la mayoría de las veces, porque lo que te hace es, mirá, actualizate conjunto de librería para poder correr el JDK, tenés que ir al 14.5, van a Google, ponen JDK 14.5, lo descargan, lo instalan y vuelven y continúan. Eso también generalmente nos pasa porque nuestra versión de Windows generalmente no es original, o si es original, a veces no le pongo todos los parches, todas las actualizaciones que el sistema operativo tiene. Y bueno, y si lo hacen en Linux, simplemente ahí la aplicación. Pero siempre sepan que esas iniciales JDK son ese conjunto de librerías que la máquina virtual de Java necesita para funcionar y para poder compilar mi código. Bueno, acá sí no llegamos, seguimos achicando la letra para meter más contenido, ¿sí? Fíjense en el párrafo del medio. Independiente de la plataforma, ¿sí? Pero esto obviamente se logra porque cuando se compila el lenguaje, corre sobre la JVM o la Java Virtual Machine como tienen ahí. Hay una JVM por cada versión de sistema operativo que exista, ¿sí? Hay una JVM para cada versión de Windows y para cada parche, hay una JVM para Linux y para sus distribuciones. Hay una para cada sistema operativo y para cada variante que exista. Y es una especie como de traductor, ¿sí? Es como si toma el código fuente de ustedes, se compila y la JVM interpreta ese código compilado y lo comunica con el hardware y con el sistema operativo. Repito, ¿para qué? Para que mi lenguaje compilado pueda tener acceso a las librerías, al hardware, insisto, con un pendrive para mandar a imprimir, para lo que se les ocurra, necesito pasar por el sistema operativo y por el hardware si es necesario, ¿sí? La JVM es el famoso traductor metido en el medio. Pero bueno, ese es el truco que en su momento, cuando crearon Java, hicieron para que corra en cada sistema operativo. Y ustedes dirán, ¿cómo lograron el efecto de que haya una JVM para cada variante de sistema operativo? Para empezar, como esto es una política de software libre, todo el código de la máquina virtual está liberado. O sea, que si los fabricantes de Java no sacan la versión o demoran en sacar la versión, siempre hay alguien que toquetea y lo adapta por si falta para algún sistema operativo o algo. O sea, la comunidad de software libre siempre fue muy reactiva y a medida que se hizo cada vez más popular el lenguaje, qué sé yo, a partir del año 2005 y después del 2010, directamente los sistemas operativos ya programan o traen implementada la JVM dentro del mismo. Porque la JVM pasó a ser necesaria hasta para correr un jueguito o para una aplicación o para tantas cosas que ya viene directamente embebida en mi sistema operativo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué sistema operativo tienen los celulares de ustedes? La mayoría. Android, Linux. Android. Bien. ¿Y el Android? ¿Alguno buscó cómo está hecho Android? Linux. En base de Linux, ¿no? Claro, Android está
es una especie de variante o está apoyado sobre Linux, ¿sí? Y cuando yo hago una app para un celular con Android, el lenguaje de programación es Java. Entonces, también mi celular está corriendo una JVM súper chiquitita, ¿sí? Para comunicar todo lo que sean las apps con el Android. Ni nos metamos en la línea de iPhone o de iOS, porque es otro sistema operativo, otro lenguaje y no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Pero esa JVM, esto es importante que lo piensen, fue tan buena la idea de poner esto en el medio que Windows, después con su lenguaje Visual Studio, lo copió y lo implementó. Y también le dio un soporte muy grande a los lenguajes de Windows, porque antes, yo sé que ustedes seguro no lo vieron porque eran chiquitos, pero antes, por ejemplo, cuando salía una versión nueva de Windows, que pasaba del Windows, no sé, 95 al 98, todas las aplicaciones que andaban en el otro sistema operativo no andaban en el nuevo. Y todos los programadores teníamos que salir a actualizar y a cambiar eso. Windows, en los últimos 10 años, tiene esa JVM que se llama framework.net y permite esto, ¿sí? Que viejas aplicaciones o viejos programas de Windows corran en versiones nuevas. La verdad que es muy interesante la idea porque vieron cómo es todo. Cuando vieron con el correr de los años que la idea era buena y era exitosa y era comercial, obviamente se la empezaron a copiar. Cuando hablamos de la sigla Java SE, es lo que se denomina el Java Standard Edition, ¿sí? Es la edición estándar de Java. Después van a ver cuando ustedes bajen el IDE y empecemos a crear proyectos, nosotros siempre vamos a crear proyectos de tipo estándar. Después van a ver cuando el año que viene, para fin del cuatrimestre, ya no vamos a crear proyectos estándar, sino que vamos a crear proyectos gráficos para poder ponerle interfaz. Y el año que viene, cuando hagan PO, que es la materia más linda porque terminan haciendo una página web, obviamente la más difícil porque está última, van a ver que ya no usamos Java Standard Edition, sino que usamos Java con una orientación web. Así que es muy interesante cómo vamos cambiando el tipo de versión de Java que utilizamos, ¿sí? La estándar es básica. Les diría que es para interactuar con la consola como vienen haciendo ustedes. Y siempre repite la lógica de tener dos partes en la plataforma, ¿sí? La JVM y la parte de las librerías de ejecución, que es lo que se llama el Java API. Las librerías son un montón de clases Java que me proveen funcionalidad. Ya las van a ir utilizando ahora, con mayor frecuencia y mayor demanda ahora que profundicemos el código. Y acá, para que le presten atención, se los voy a marcar, los archivos de Java compilados pasan a tener esa extensión, ¿sí? Ustedes cuando tengan un proyecto Java se van a encontrar con los archivos que tienen el código fuente, es lo que ustedes hacían ¿se acuerdan en BlueJay? Que creaban los archivitos y lo podían abrir con cualquier bloc de texto, lo que sea. Esos archivos, ¿se acuerdan que tenían extensión .java? ¿Alguna vez abrieron el proyecto de BlueJay? Sí, sí. ¿Le prestaron atención a las extensiones de los archivos? No, la verdad que no. Sí, acá me estaba buscando, esperen que les voy a compartir un proyecto de BlueJay, que justo encontré acá que tenía. Fíjense lo siguiente, esperen que se los comparto. Ahora sí le tenemos que empezar a prestar atención, ¿eh? Fíjense, el proyecto BlueJay de ustedes, bueno, este es un parcial del cuatrimestre anterior, tiene archivitos.class y archivitos.java con el mismo nombre. ¿Lo ven ahí la pantalla? ¿Ven bien? Sí.
Bien. El Sí. archivito .java es el que tiene el código fuente. ¿Sí? Si yo lo abro, fíjense, con el bloc de nota, lo puedo abrir y puedo leer el código. Ahora, cada vez que ustedes ejecutaban o compilaban, al mismo tiempo se va generando el archivo .class, que el archivo .class es el archivo que tiene el lenguaje Java compilado. Y ese archivo es el que utiliza la JVM o la Virtual Machine para correr mi aplicación. ¿Está? Entonces, este es un archivo de código libre, abierto, los .java y los .class son el archivo compilado, no lo pueden abrir porque no entienden nada porque está todo el lenguaje compilado. ¿Sí? Pero van a ir teniendo ese tipo de archivos. Profe, no sé si soy .class, el único, pero creo que se está yendo la imagen todo el tiempo y veo que se están desconectando y conectando muchos alumnos. Capaz que no soy el único que le está a pasando. ver, Sí, a mí también. Sí, a mí también. sí, A mí está puede normal. ser, sí, puede ser el Meet, Profe, qué lástima que está. tengo una consulta. Pará, Ok. pará un cachito, que ahí se me acomode, que a mí también se me había congelado. Listo, sí, decime. Yo veo que el video que está compartiendo está en alta definición, está en HD. Y se comparte con una resolución de 1536 por 830. En los tres puntitos al costado puede ajustar la calidad de video. Sí, pero yo lo tengo en definición estándar, lo voy a bajar, a ver, lo voy a poner en bajo, a ver si ahí mejor ahorramos el consumo. Pero Ojo, por lo que eso yo estoy notando, sí, es la plataforma Meet la que está media, que nos saca ahí y me nos mete. apareció. A mí me volvió a aparecer la pantalla. No sé a los demás. Ahí le puse en la calidad más baja. Ahí A por mí no ahí me aparece. consume menos. ¿Cómo? A mí me desapareció. Sí, ahí desapareció de nuevo. Yo cuando actualizo Bueno. me aparece, pero después de un minuto. Nosotros ya te habíamos dicho, habíamos hablado, me parece, puede ser que para ver si nos podíamos cambiar a Google para la próxima clase, se puede hacer eso, porque Sí, yo ya lo siempre tenemos gestioné. problemas con esto. Sí, ya lo gestioné. Nos tienen que dar el usuario de Zoom. Ah, dale, genial. Sí, ya lo pedimos, ¿eh? Dale. Porque vieron que el Meet se pone muy, muy lento. Sí, Pero por no, ahí está porque- bien la acotación. Yo no le había bajado la calidad también a la transmisión, ¿eh? Ahí lo tengo en baja. Ahí, ¿volvieron a la diapositiva? No, yo ponele no, pero encima tipo es raro, porque ponele, yo a mí me aparece la C como de que estabas hablando, pero me aparece que me estoy viendo un video en HD. Pero, ¿por qué? Claro, me Pero pasó no lo sé, mismo. ahora recargo y veo, pero... ¿Quieren que recargue yo, por las dudas? Esperen que le doy un enter, no se vayan, ¿eh? Dale. Ahí recargué, a ver si también mejoramos. Esperen que le bajo la calidad, porque cuando recargaste deja alto. Y vamos a volver a compartir, a ver qué hace. Son las miserias de las clases remotas que pronto se nos van a terminar, ¿eh? Bueno, ahí logran ver, ahora, volvimos más o menos. Ahí estoy viendo yo. Sí, Sí. por ahora sí. Me parece que cuando se ponga así, que se empieza a ver mal, a lo mejor tengo que recargar yo. Profe, yo igualmente Bueno, sigo entonces. grabando la clase por si a alguno le sirve y después la subo. A mí no se me cortó. Bueno. O sea que tendríamos que prender la cámara para salir en la grabación, así nos ven. Sí, yo decía más que nada para probar porque en otras materias también nos pasa. Nomás por eso. Bueno, entonces, ahí que volvimos, vamos a continuar. Entonces les decía, vamos a tener dos tipos de archivos. Alguien preguntó en el chat qué era la tercera extensión, esa CXT, pero eso como un archivo de anotaciones y ese tipo de cosas que también está compilado y no nos sirve para nada, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa es el archivo .java. El .class yo les diría que tampoco nos interesa mucho porque es el archivo compilado, o sea, no me sirve para correrlo en otro sistema operativo o en otra máquina. O sea, si yo me tengo que llevar mi proyecto
o mandarle lo que hice a otra persona, simplemente el archivo .java es lo que necesito compartirlo, ¿sí? Porque piensen que el compilado está compilado en mi máquina con mi sistema operativo, ¿sí? Si por ahí ustedes tienen, por decir, estoy inventando, una versión de Windows 10 que no se actualiza hace 3 años, yo te mando el compilado y no te va a andar, ¿sí? Vas a necesitar los fuentes para volver a recompilarlo. Así que lo único que me interesan son los archivitos .java y los .class son compilados. Cuando ustedes, ya que está, les comento, cuando ustedes estén trabajando con un servidor web el año que viene en PO, ustedes van a compilar, se van a generar ese grupito de archivos .class y esos archivitos compilados son los que ponen en el servidor para que mi aplicación se ejecute, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea de para qué les van a servir el año que viene. Porque obviamente no van a estar en mi máquina, tienen que estar en el servidor. Es muy interesante, ¿vieron? Cuando ustedes le empiezan a prestar atención a cómo fue la concepción del lenguaje, a quién se le ocurrió poner esto que se llama JVM en el medio. O sea, cuando uno lee la historia, pero la lee, digo, en profundidad, piensen que esto está lleno de errores y de fallas de toda esa gente que le dedicó horas y horas de investigación hasta que en algún momento anduvo, ¿sí? Es como cualquier descubrimiento o como cualquier empresa que ustedes hoy en día ven y dicen, ah, qué groso que son, sí, pero las horas de fracaso y de amargura que pasaron no tienen comparación, ¿sí? Bueno, la JVM, entonces, podríamos decir que es el corazón de la plataforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque me hace esa comunicación entre sistema operativo y hardware. Cuando ustedes empiecen a descargar IntelliJ o NetBeans o todo, te empieza a preguntar, ¿sí? ¿Qué versión querés? Tenés para descargar la JDK y en muchas páginas está para descargar hasta la versión de la JVM por separado. Si alguno de ustedes el día de mañana quisiera instalar algo muy, muy mínimo. Sí, pero es muy, muy interesante. Bueno, hablando propiamente de la JVM, acá está un poquito plasmado lo que yo les decía. La especificación de la JVM, o sea, qué mensajes puede recibir y qué resultados devuelve, está todo especificado, está todo documentado y es de software libre. Por eso que cada sistema operativo puede, y fue lo que hizo en su momento, crear la versión de la JVM para que Java se ejecute sobre ellos. Ahí, piénsenlo, por ejemplo, con Linux, que hay un montón de distribuciones y no tan populares. Cada una de esas distribuciones hace también una pequeña adaptación de la JVM. Pero insisto, está todo documentado, especificado y es todo software libre. A ver, no es que es fácil hacerlo, pero ya está todo escrito cuáles son las reglas o los métodos que hay que implementar, qué parámetro recibe, qué parámetro devuelve y todo ese tipo de cosas. O sea que la JVM es software libre, completo y súper actualizable. La verdad que la prolijidad es extrema. Bueno, entonces, ahora ampliando el significado de escríbelo una vez, ejecútelo cuando quiera, ya sabemos qué es lo que permite esa supuesta portabilidad del código y es la JVM, ¿sí? Siempre decimos supuesta porque el código fuente tiene que ser recompilado en cualquier sistema operativo, pero yo como programador no hago nada. La verdad que es genial. Acá está la explicación de las extensiones que le mostraba recién. El archivo fuente es el .java, es el que al programador le
le importa porque es donde está el código de él. El archivo compilado es .class, fíjense como dice ahí en el primer párrafo, son todas instrucciones de bajo nivel, código de máquina, que interactúa con la virtual machine. Pueden abrir algún archivito .class, lo pueden abrir. Hay programas que lo decodifican, pero la verdad que es un esfuerzo totalmente innecesario. Pero podrían hacer lo que se llama en informática la técnica de ingeniería inversa, ¿sí? Que agarrar algún compilado y tratar de decompilarlo para llegar al código fuente. Las veces que yo he leído o he mirado, generalmente no te quedan bien limpitos. Es lo poco que he encontrado cuando he leído. No lo hice nunca, obviamente, porque no sabría ni para qué hacerlo tampoco. Bueno, características y lo que vamos a explotar del lenguaje. Nosotros, fíjense que vamos a trabajar con tipo de datos primitivo y tipo de datos objetos. Vamos a hacer fuerte hincapié en las colecciones. Acuérdense que dijimos que en este cuatrimestre vamos a ir eliminando el uso del vector o array de nuestras colecciones y vamos a usar las colecciones más avanzadas que me provee el lenguaje, porque me permiten escribir menos código y tener más funcionalidad. Vamos a ver bien el tema de excepciones, que es la parte de cómo atrapar los errores, ¿sí? El manejo de excepciones es cómo atrapo errores para que no se me vuele todo. El tema de interfaces, vamos a aprender. Las interfaces son lo que me permite simular la herencia múltiple. ¿Sí? Acuérdense que Java no permite herencia múltiple, pero inventaron con el correr del tiempo las interfaces para poder simularlas, y vamos a utilizar las APIs gráficas, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar todas las APIs para poder dibujar una ventanita, para poder poner un botón, un combo y ese tipo de cosas. Le vamos a sacar jugo a esa parte, ¿sí? Es un lindo lenguaje para aprender y para profesionalizarse y luego poder cambiar. El tema de la JVM, esto me lo salté de la diapositiva anterior, digo, no está escrito, pero se lo quería contar. Lo ven claramente en el celular. Cuando ustedes abren una app en el celu, siempre Android, ¿no? Eso está corriendo sobre una máquina virtual. Pero el celular y el sistema operativo Android lo que hacen es que cada aplicación que ustedes abren, se las abre en un hilo de ejecución distinto. Por eso que, no sé si les ha pasado o le han prestado atención, que muchas veces vieron que están ejecutando una aplicación y les tira un mensajito que dice, esta aplicación ha producido un error, y se cierra, pero el celu sigue funcionando sin problemas. ¿Les pasó eso a alguno? ¿Le han prestado atención? Todos los días. Bien. Entonces, cuando te pase eso y no te bloquee el celular, ¿sí? Lo que pasó ahí es que tu celular está teniendo alguna incompatibilidad o porque se queda sin memoria RAM o sin procesador con esa app. Pero el manejo de Android con la Virtual Machine que utiliza Android, lo que hace es, te encapsula cada aplicación y hace que el error de esa aplicación no te trabe todo el celular, ¿sí? Ahí está manejando las excepciones de una forma controlada. Ahora, cuando el sistema operativo no lo puede encapsular y el error en el celular se me sale de esa app, es cuando se me bloquea el teléfono completo, ¿sí? Pero fíjense que cuando mi teléfono está empezando a quedar un poquito chico o una aplicación que necesita mucho, se cuelga esa aplicación sola, se cierra, en realidad Android la está cerrando, y mi celu sigue sobreviviendo, ¿sí? Ahí está haciendo un manejo de excepciones súper controlado y encapsulando mi error. Si yo no hiciera ese manejo de excepciones,
cada vez que hay una falla en alguna app en el celu, se me traba todo el teléfono y lo tengo que apagar y prender. Que no tiene nada que ver cuando ya el celular de ustedes está en los finales de la vida útil y se empieza a trabar todo el tiempo, pero eso ya es porque está el corto de memoria o de procesador. Así que es muy interesante y siempre piensen que lo que tienen en el celu es un Linux muy chiquitito con un Android con Java corriendo ahí en mi sistema operativo. Digo, piénsenlo de esa manera porque tienen todo muy reducido, pero tienen lo mismo que tendrían en la compu ejecutándose. Ya lo van a ver si en quinto o en cuarto hacen la optativa que se llama desarrollo para celulares, como van a ver que lo mismo que tengo en el celu lo tengo en mi computadora con Linux. ¿Sí? Ahí lo pueden, muy interesante el uso de Android. Y el uso de las API que vamos a hacer son todas las librerías que tengo disponibles para utilizar. Con el correr de los años, los IDE, acuérdense que hablamos de 4 la clase pasada, Eclipse, NetBeans, Android Studio e IntelliJ, fueron haciendo que este conjunto de APIs... ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Los IDE lo que fueron haciendo fueron trayendo ya de forma cargada o precargada todas las API para que yo las tenga disponibles para la ejecución. Pero en las primeras versiones de Eclipse, que fue el primer IDE, junto con NetBeans, las API no venían cargadas en el IDE porque consumían muchos recursos. Las compu, estamos hablando hace 15 años, no eran tan potentes como ahora. Entonces, qué sé yo, si yo quería las librerías gráficas, las tenía que cargar. Si quería las librerías para algún cálculo matemático o de sonido avanzado, las tenía que cargar, digo. Hay 2 millones de APIs para utilizar. Está todo resuelto. Ya sé que con lo que se les ocurra, por eso fíjense que les decía que yo, para hacer algo con sonido, para hacer algo con algún, no sé, con PDF, con Excel, para imprimir, para esto, para el otro, están todas las API, todas las librerías, casi seguro está resuelto por alguien que ya lo hizo antes. Acuérdense que esto es software libre a nivel mundial. Entonces, lo único que tienen que hacer es buscarlas con el Google y descargarlas y ejecutarlas. Ahí tienen un montón de extensiones distintas que pueden tener las API. Y bueno, ahí abajo, como ustedes ven, que hay API para base de datos, para manejo PDF, para Excel, para los protocolos de comunicación, digo, para lo que se les ocurra, hay una API para utilizar. Acuérdense que una API no es más que, o la tienen que ver como una clase con métodos disponibles a los cuales puedo llamar y me van a devolver algún resultado. ¿Sí? Una API no es más que eso, es una clase con métodos para que yo utilice. Nada más que está como congelada o empaquetada para que yo no la pueda modificar. ¿Por qué les parece que las API tienen tantas extensiones distintas? Ahí donde dice librería. Porque es compatible con las APIs de cada sistema operativo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las .zip son muy comunes en Linux, las .dll son muy comunes en Windows, por ejemplo. Y las .jar también son más de Linux que de Windows. Entonces, por eso hay estas extensiones y muchas más. ¿Sí? Fíjense en la parte de Windows System, que todas las librerías de Windows son .dll. ¿Sí? Es simplemente una compatibilidad con cada sistema operativo. Pero bueno, acá tienen, fíjense, algunos ejemplos de APIs de Java. Pero bueno, tienen las .lan, las .io, que hace toda la entrada-salida con los dispositivos, con el hardware. La Java.util, que tienen, fíjense, manejo de fecha, de hora. Java.net, que es todo lo que maneja los protocolos de red. Bueno, y así hay una
una infinidad de librerías. Esto es toda la parte más, ahí les paso la otra hoja para que vean que hay un montón y digo, podría haber millones. Esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Esperen que les voy a dejar de compartir, así les prendo la cámara. Esto que estuvimos viendo hoy es, uy no, ahí la apagué, ahí la prendí. Esto que estamos viendo ahora fue una mínima noción de la historia de Java y cómo se compone el lenguaje. Cortita, si lo googlean pueden estar días y días leyendo. Así con esto ya arrancamos. La práctica, que va a ser lo primero que vamos a renegar, es instalar el IDE, configurarlo. Sí, ahora termino y la subo. No sé si no estaba subida. A ver, me faltó subirla. Porque creo que la había cargado y le había puesto que se publique 26 de agosto. Sí, ¿no la ven? Le puse 26 de agosto a la 1 en la plataforma. Después fíjense, igual ahora lo reviso. En la plataforma tienen un montón más de diapositivas con más detalle de lo que les conté, ¿sí? Pero les decía, objetivo de la práctica 1, instalar el IDE, registrarlo y empezar con la práctica 1, que es súper sencilla. El jueves que viene conmigo ya me meto en la teoría pura de Java, de cómo trabajar con los constructores y con algunas cosas, pero ya a nivel lenguaje. O sea, lo importante es, no les voy a volver a explicar qué es un constructor, qué hacía. Lo que tenemos que aprender es qué detalles o qué cosas tengo que tener en cuenta cuando programo el constructor. Todas las clases a partir de ahora son orientadas a el lenguaje Java y a la forma de implementar esos conceptos de objeto. ¿Está bien? Así que de mi parte empieza lo que más me gusta, que es hablar un poco de código, y en la práctica de ustedes va a ser totalmente incrementar la cantidad de código que vamos a escribir. Juan Cruz preguntó ahí en el chat. No, acordate que la práctica es, la explicación de práctica es presencial, a la otra semana tienen virtual la práctica, a la otra vuelven a presencial para la explicación de la práctica 2, y después virtual. Es una y una, Juan Cruz. Siempre la explicación, la explicación de la práctica, sí, perdón, lo dije al revés. La explicación de la práctica es vía Meet, perdón, tiene razón Agustín. La explicación de la práctica es vía Meet para que no se la pierdan los que no pueden viajar, y la resolución de los ejercicios es presencial con Federico o con Nelson. Ok, profe, te hago una pregunta. El sábado, nosotros acá en Pergamino con Nelson vamos a instalar el IDE, o tenemos ya instalado. No, lo van a instalar. Ok, o sea que la práctica 1 la hacemos directamente con él, ahí, no tenemos que hacer nada más. Sí, okay, no. Listo. La práctica 1 es muy sencillita, es para arrancar y calentar motores. Ya enseguida pasamos a la práctica 2. ¿Sí? Hay pregunta Juan Cruz porque, o sea, yo creo que Juan Cruz está como medio confundido. Dice que si el sábado es virtual acá en Pergamino. No, ¿Qué les publicó Nelson? A ver, porque Nelson era el que me faltaba que publique. Me parece que la primera clase es remota, la de Nelson, ¿eh? Que les va a enseñar a instalar. No publicó nada. Bueno, quédense tranquilos que ahora que termino la clase, porque Federico ya publicó que es remoto, ¿sí? Así que la primera de Nelson va a ser remota. Ahora le digo que publique bien el link del Meet y eso para el sábado. Sí, fíjense que en Junín la primera clase presencial de práctica es el lunes 6. Por lo tanto, en Pergamino la primera clase presencial va a ser el sábado 4. O sea, el sábado 28, que es pasado mañana, tienen remoto el arranque de la práctica. Sí, me faltó que Nelson publique, la verdad que no me Y había dado Junín cuenta. entonces ahora el lunes también, el lunes ahora Sí, que sea fíjense que Junín ya lo tienen lunes cargadito, ¿eh? En Junín, sí, estaba buscando eso yo. sí, en la plataforma, ¿para qué quieren que lo comparta? Así no buscan, espera, porque yo lo estoy leyendo ahí, si no estamos todos Sí, acá está, ya lo encontré. Claro, esperen que ahí para el 6 de que... septiembre, dice 24, Claro, 18. ahí se lo estoy compartiendo al que así no entran a la plataforma.
Acá tienen para Junín, la primera clase presencial es el 6. O sea que para Pergamino sería el 4. Este sábado, igual ahora le voy a mandar un WhatsApp a Nelson que publique la clase del 4. ¿Sí? Y acuérdense que tienen esa clase de consulta para Junín o para Pergamino los viernes a las 5 de la tarde, a partir de la semana que viene. Es una clase de consulta. Se conectan, preguntan lo que quieren y se van. Digo, no hay que quedarse las 2 horas ni hay que hacer nada. Y si no tiene nada para consultar, no se conectan. Pero aprovechenlo a Seba, que es muy piola y la tiene muy clara con el código, porque como está todo el tiempo laburando con eso, digo, los ayuda un montón. ¿Está bien? Por más que diga ahí, consulta Junín, es para Junín y Pergamino. ¿Sí? Ahora le voy también a mandar que modifique. ¿Está bien? Listo, profe. Nos vemos. Bueno, de a poquito vamos a ir poniéndonos cancheros con más Java, así que a darle duro. Cualquier cosa, cualquier duda nos escriben, ¿eh? Listo, nos vemos. Listo, nos vemos. Adiós. Hasta luego.